lo comenta lo que es el capítulo número 2. Ya, bueno, un ejemplo de sinergia, el más entendible que pude recurrir es el de los relojes. Si bien los relojes están compuestos por varios componentes que hacen que su objetivo es, digamos, dar la hora indicada, ¿no? Entonces tiene componentes como maquinaria, tiene componentes como las agujas, esferas y mucho más, ¿no? Pero esos componentes separados no pueden indicar la hora, no pueden indicar una hora, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita que esos componentes estén unificados, estén en grupo, digamos, se puede decir, y que si están en grupo sí o sí, ellos pueden dar una hora indicada, debidamente solo si están unidos. Otro ejemplo que pude encontrar es los automóviles, ¿no? Ninguna de las partes de un automóvil, ni el motor, ni los transmisores, ni su volante puede transportar al pasajero, ¿no? O al conductor. Entonces, ¿qué se quiere decir? Que todo en conjunto, en grupo, unido, logra su objetivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de la materia, tener un grupo de 5 personas, como dijo la ingeniera, y cada integrante de nuestro grupo tiene que lograr su objetivo, hacer un sistema de información que sea capaz para las personas, para el cliente, y que se pueda presentar adecuadamente, ¿no? Eso es lo que yo pude entender, lo que es de sinergia. Está bien, Carlos Maldonado. Recursividad, uno de su grupo, sinergia está bien, el ejemplo incluso, ¿no? Pero me faltaría recursividad joven. El otro integrante del mismo grupo, número 2. Recursividad, por favor, está faltando el concepto. ¿Usted solamente trabajó, Carlos Enrique? ¿Trabajó solo? Yo también trabajé con el ingeniero. Ingeniera, No, ingeniera, ¿puedo compartir pantalla? Hablé con varios de... Con recursividad, Saunero. Con recursividad, pues se puede decir que es cuando sus partes de un objeto compuesto, de un sistema, entre sus características se puede decir tales, son sinérgicos hacia un sistema. Hablamos sobre el concepto de sistemas y subsistemas, se puede decir. Un ejemplo claro sería el cuerpo de una empresa y sus direcciones, sus ejecutivos, el centro de producción, entre otros aspectos y otras áreas. Lo que llegué a entender esa parte de recursividad, pero no me tocaba. Es lo que tengo. ¿Ya algo más del grupo? El capítulo número 2 se trata de sinergia, recursividad y algunas conclusiones. ¿Algo que pueda concluir un tercer integrante, por favor? ¿No hay más nadie? Vamos a continuar entonces con el capítulo número 3, ¿ya? Por favor, vamos encendiendo sus cámaras todos los jóvenes del capítulo 3. Raúl Alberto, José Luis, Santiago, Darwin Bryan. Y comenzamos, por favor. Miren, ni siquiera le estoy seleccionando uno de ustedes, le estoy dando la posibilidad de que ustedes puedan, entre ustedes, delegar la responsabilidad a quien expone. A ver, comenzamos. Cualquiera de los integrantes. Raúl Alberto Ortiz. No está en la sala. El joven. José Luis Oni Morón. Era buenas. Me va a disculpar. ¿Me Buen escucha? día. Sí, se escucha. Perfecto. Buenas. Si puedes, si lo que está compartiendo, si puede darle una inicio para que empecemos. Bueno, básicamente a nosotros nos tocó lo que era
explicar en el capítulo 3 qué era un sistema. ¿Puedes pasar, por favor? Ya, básicamente, ya lo has definido. Un sistema básicamente es un conjunto de partes que interactúan entre sí para lograr un objetivo ya específico. En este caso, por ejemplo, podemos dar el caso del ser humano, que es un sistema con muchas partes diferentes que de alguna manera se interactúan entre sí para llegar a un fin. En este caso de nosotros, pues no. El sistema respiratorio interactúa con el sistema nervioso y así. ¿Puedes seguir, por favor? Continúa. Ya. Un subsistema asimismo también es un conjunto que está dentro de otro sistema mucho mayor. Como ya había dado el ejemplo del cuerpo humano, como dentro de lo que es un sistema como tal, un subsistema vendría a ser, por ejemplo, el sistema respiratorio o el sistema nervioso que interactúa con nuestro cuerpo y se encarga también de una parte específica como tal del sistema respiratorio. ¿Puedes seguir, por favor? La frontera del sistema se especifica básicamente hasta dónde puede interactuar o no actuar. Por ejemplo, el sistema respiratorio tiene un conjunto de partes que interactúan entre sí y su frontera vendría a ser cuando empieza otro subsistema, como ser como ya dije antes, el sistema no sé, endocrino, por ejemplo, acaba cuando empieza el sistema respiratorio, digamos. Eso vendría a ser una frontera. Cuando empieza un subsistema, el otro acaba. Puedes continuar, por favor. Eso ya es lo que expliqué básicamente. Puedes volver a atrás. No la pases todavía. Eso es lo que está explicando. Decía, por ejemplo, los 3 puntos. Me refiero a las fronteras del sistema. Por ejemplo, dice el punto número 1, dice es bastante difícil, si no es imposible, aislar los aspectos estrictamente mecánicos del sistema. El punto número 2 dice el intercambio de la relación entre sistemas no se limita exclusivamente con el mundo exterior, y dice finalmente existe un continuo intercambio de interrelaciones en tiempo secuencia. Esos 3 puntos se puede evaluar para nosotros definir una frontera del sistema. Ahora sí puedes continuar, por favor. Sistemas abiertos y cerrados. Un sistema abierto básicamente es aquel que interactúa de una manera contra el mundo exterior. Por ejemplo, vamos a hablar las plantas, no sé, los sistemas vivos, insectos, células, todas esas cosas interactúan con un mundo exterior que los rodea, mientras que algo cerrado no lo hace de la misma manera. Podemos ver el tema de las máquinas, podemos ver el tema de los minerales, podemos ver, si queremos un ejemplo más claro, podemos ver el tema de alguna maquinaria que trabaja, no necesariamente interactúa con un sistema muy externo. Y así los podemos diferenciar. ¿Puedes seguir? Eso es todo, al parecer. Ya, ustedes están hablando prácticamente qué es un sistema, sus definiciones, los niveles de organización donde están. Solamente he visto que me han hablado de sistemas abiertos y cerrados. Los niveles de organización, ¿por qué no lo tocan? Son 9 niveles. ¿Quién tiene del grupo? No lo he visto. ¿Quién será? Si alguien puede acotar a lo que dije, sería bueno, porque no lo vi en la diapositiva. ¿Nadie? Ceballos, Mamani. ¿Hay todavía otros integrantes del grupo? Disculpe, ingeniero, yo lo voy a explicar. Los niveles de organización, como Brian. Son 9 niveles. El primer nivel es aquel que está formado por la estructura estática. Y el segundo nivel es el que está en la complejidad con los sistemas dinámicos simples, con los movimientos predeterminados. El tercer nivel de complejidad son los mecanismos de control a los sistemas cibernéticos. El cuarto nivel de complejidad lo constituyen los que son los sistemas abiertos, como lo explicó mi compañero. El quinto nivel de la complejidad puede ser denominado genéticos social, y se encuentra tipificado por las plantas, es lo que decía el libro, y denominado en el mundo empírico de los botánicos.
El sexto nivel está caracterizado por el incremento de la movilidad en la conducta tecnológica. Y el séptimo nivel es el nivel humano, es decir, el individuo humano como considerado como un sistema. El octavo nivel es de la organización, lo constituyen las organizaciones sociales. Y el noveno nivel de estas jerarquías de complejidad de las organizaciones está constituido por los sistemas trascendentales. Eso sería. Esos nuevos niveles es demasiado importante, jóvenes, porque es la manera de cómo se organizan en diferentes niveles, la manera como se empieza a ver el mismo universo. Es decir, los sistemas abiertos y cerrados son demasiado genéricos, pero se tiene que visualizar bajo el ámbito de una clasificación para poder ver bajo ese tipo de organización, para que se pueda tener un poco más de equifinalidad. No sé si lo han podido leer. Esa equifinalidad le da cómo se puede lograr el objetivo en diferente forma de poder ver tanto en la corriente de entrada, en el proceso y en la salida. Bien, entonces, una vez que ya se ha identificado, fíjense qué es un sistema, estábamos mirando en este momento los niveles. Vamos con el capítulo número 4, elementos de un sistema. Los elementos de un sistema prácticamente tienen el resultado de poder integrar y consolidar con el capítulo número 3. Entonces, aquí en el capítulo número 4 tengo a Guarachi, Llano, Mamani y Ceballos. Vamos, por favor, jóvenes, los 4 mencionen sus cámaras para ver si están presentes. Bueno, empezamos entonces ya con la defensa, por favor, cualquiera de ustedes. Guarachi, Raúl. Buen día, ya está. Buen día. Vamos, ¿quién va a hacer la defensa, por favor? Su micrófono puede encender. Está la diapositiva, pero no escuchamos nada. El micrófono de la persona que va a defender. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha con ruido, pero algo ha sucedido con el micrófono. Ahorita estoy sin micrófono, estoy con el audio de la computadora. Ya, a ver, pero se escucha. Tiene un poquito de ruido, pero igual. A ver, comenzamos. Ya, la corriente de entrada. Como dijo, en este capítulo se va a referir a la corriente que entran al sistema. En este caso vamos a hablar de los sistemas abiertos. Bueno, las principales características de su corriente de entrada son los procesos de conversión. Cuando entran al sistema deben cumplir una cierta función, como es en el caso de las plantas. Un ejemplo sería de las plantas, que a las plantas le llega la energía solar para que puedan después ser transformadas, para que la planta pueda seguir con su proceso de vida. Un ejemplo sería ese de las plantas. También podemos hablar que en el caso de la información que llega al sistema puede añadirse a la información que ya tiene el sistema. Y las diferentes informaciones de acuerdo a lo que denomina la ley de incremento, que no se borra la información que tiene el sistema en el momento que ingresa otra información, sino que se añade, se incrementa la información que ya tiene. Luego seguimos con el proceso de conversión. Es el lugar en donde se convierte toda la información que ingresó en la corriente de entrada, ya para poder hacer funcionar al sistema. Como en el caso de las plantas, entra la luz solar y las plantas hacen la fotosíntesis.
Luego el sistema convierte la energía y hace actuar mecanismos para alcanzar sus objetivos. Bueno, y también cuando un sistema tiene subsistemas, este puede dividirse y actúa como el sistema principal, como es en el caso de la recursividad. En el proceso de conversión es el lugar en donde se transforma lo que entra para que el sistema pueda seguir funcionando. Luego el corriente de salida, eso va a hablar mi compañero. Buen día, ingeniero. Buen día. Bueno, en la corriente de salida, en general podemos dividir esta corriente de salida como positiva y a la vez negativa para el medio y el entorno. Lo que entendemos es que el medio, todo aquello, otro sistema que utiliza de una forma u otra la energía que exporta ese sistema. La corriente de salida equivale a la aportación del sistema. Por ejemplo, lo que tenemos el oxígeno de las plantas, la fotosíntesis, lo que nos brinda, para que no deje esa... Generalmente existen varias corrientes de salida. Y la relación que existe entre la corriente de salida positiva y negativa determinará una última instancia de la supervivencia misma del sistema, así como la persona, generalmente la persona, animales y plantas siempre van a generar algo a la Tierra, digamos, al planeta. No sé, al siguiente compañero. Buenos días. Yo voy a seguir la instrucción. La comunicación de retroalimentación. Un poquito más fuerte, joven, no se le escucha, está muy bajito. No sé si es su volumen o su micrófono está un poquito lejos. ¿Ahora me escuchan? ¿O es que es sí, igual. Es mi micrófono que suena así. Ya, a ver, hable un poquito más fuerte, creo que así se va a escuchar mejor. Ya. La comunicación de retroalimentación es la información que indica cómo lo está haciendo el sistema. Busca una forma de aprender de lo que hace, digamos. Un ejemplo, voy a dar ejemplos. Por ejemplo, cuando somos niños, ¿no? La forma más fácil que aprendemos a caminar es mediante las caídas, porque uno cuando recién está aprendiendo, digamos, se cae muchas veces, pero a partir de eso ya se va retroalimentando para caminar. O un ejemplo más claro sería el de un hombre con una venda en los ojos, que mientras va caminando, va chocándose por las paredes, pero en cada choque él va aprendiendo, digamos. Por ejemplo, si choca en la pared derecha y con el golpe o con el sonido, digamos, él va aprendiendo que si no se puede ir por ahí, lo que va cambiando de dirección. Esto vendría a ser un ejemplo de retroalimentación. O con el ejemplo de la siderúrgica, que además de retroalimentarse con la producción y comercialización, también se retroalimenta con respecto al grado de contaminación atmosférico que crea, porque la siderúrgica causa un efecto negativo, digamos, una corriente de salida negativa, porque exporta humo y escorias que contaminan el medio ambiente, y por su retroalimentación va aprendiendo su grado de contaminación atmosférico óptimo que puede llegar a tener. Ahora pasaré al enfoque de corriente de entrada y salida. El enfoque de corriente de entrada y salida identifica un sistema que recibe varias corrientes de entrada y del cual salen varias corrientes de salida. Esto lo que hace es ver al sistema como una caja negra y solo identifica sus corrientes que entran y las que salen. Y así cuando un subsistema del sistema presenta problemas, ahí obligatoriamente, digamos, empiezan a ver más a fondo el sistema
y el problema, empieza a pillar el problema en su sistema para identificarlo y mejorarlo, se podría decir. De esta forma permite identificar de forma simple los subsistemas que limitan la acción del sistema para alcanzar sus objetivos y a la vez incluir los sistemas críticos. Y algo que quiero añadir es que todas estas características, la corriente de entrada, corriente de salida, proceso de conversión y la comunicación de retroalimentación, solo es válido para sistemas abiertos, ya que en los sistemas cerrados estas características no existen. Eso vendría a ser todo. Ya, y el enfoque en la corriente de entrada y en la corriente de salida, ¿dónde estaría eso? Como un ejemplito, por favor. ¿Dónde podemos visualizar esa información? Bueno, a lo que yo le entendí, a lo que yo entendí eso, trata de que digamos, el sistema, ¿no? Lo ve como, o sea no ven los subsistemas que están dentro, sino ven solo su corriente de entrada y su corriente de salida, porque pueden tener varias. Y en el momento en que ven que hay una falla, digamos, en algún subsistema, y ahí recién lo que hacen es digamos, destapar la caja negra y empiezan a ver el problema en cuál subsistema está, para así mejorarlo, digamos. Así de esta forma... Ya, ok. Dejamos de compartir, por favor. Sí. Bien, jóvenes, como ustedes podrán, no sé si la han escuchado a su compañero, pero en este tema donde se empieza prácticamente a colocar los enfoques, donde se ven corriente de entrada, corriente de salida y sistema y subsistema, en la cual se van prácticamente integrando para cumplir un propósito. Nosotros podemos observar, por ejemplo, que las industrias tienen el lado positivo y el lado negativo. Es un hecho real, por ejemplo, en nuestro medio. Ustedes pueden ver el ingenio azucarero San Aurelio. Fíjense que cuando ese ingenio hace muchos años atrás empezó primeramente a ser instalado y funcionando con todas sus características, estaba demasiado lejos dentro de la ciudad. Pero hoy en día ustedes pueden apreciar de que eso ha quedado, se puede decir, en una de las arterias más importantes de muchísimos barrios que están en esos sectores. Cuando esta industria trabaja, ustedes pueden, incluso hasta el medio ambiente cambia, ¿no es cierto? Ustedes pueden percibir el olor, pueden ver ustedes los desechos que ellos mismos han construido como una especie de canal donde circula todo lo que vendría a ser los desechos que se tienen que hacer como un aspecto negativo, pero ustedes pueden observar también de que el producto es demasiado positivo. O sea, el hecho de fabricar azúcar, alcohol y todo lo que ellos producen se convierte en un efecto multiplicador. ¿Por qué es un efecto multiplicador? Porque el azúcar es un ingrediente para muchísimos otros productos que están esperando para que estos puedan ser trabajados, procesados o simplemente consumidos. Entonces, de ahí, no sé si ustedes saben qué significa cuando una energía es positiva y cuando una energía es negativa. Obviamente, uno de ellos le va a cumplir el objetivo, pero el otro le va a contribuir para que esto pueda alcanzar o lograr el objetivo en común. Entonces, esas características son demasiadamente importantes para que ustedes puedan visualizarlo, comprenderlo y tener prácticamente ese tipo de característica dentro de lo que vendría a ser los elementos de un sistema. Por eso dice que los elementos de un sistema tienen corriente de entrada, tienen la transformación del proceso, que es un proceso de conversión, tienen la corriente de salida después de haber sido transformado. Fíjense, este ingenio azucarero, de hecho, ya causa un caos desde la materia prima. Imagínense, llega la caña de azúcar en camiones muy gigantes, porque sin esa materia prima es imposible poder trabajar en la fábrica. Entonces, durante todo el trayecto ya va causando un caos.
Sin esta materia prima, imposible que nosotros podamos tener lo que se denomina el azúcar, que eso viene a ser la corriente de salida. Y como corriente de salida, como yo le decía, es un sistema abierto que tiene un efecto multiplicador. El azúcar es utilizado en muchísimos otros tipos de productos que serán utilizados como materia prima o simplemente serán consumidos, como yo les comentaba. Eso es lo que se denomina la comunicación dentro de donde se ve la retroalimentación, donde es importante comprender tanto el enfoque de todo lo que es las corrientes de entrada y salida, que son demasiado importantes y tienen muchísimo que ver con el proceso de conversión. Bueno, eso sería en síntesis, ¿no es cierto? En el caso nuestro, fíjense, ¿para qué están estudiando esta teoría general de los sistemas? Para que ustedes puedan entender la forma de cómo los sistemas están totalmente organizados. Nosotros vamos a recibir datos, es más, se va a recibir todo lo que ustedes vienen a ver con la etapa de lo que se está seleccionando a partir de hoy día. Se van a elegir los proyectos, como yo les dije, van a mandar 3. Entonces, vamos a elegir uno de ellos. ¿Eso qué significa? Que estamos en la entrada. ¿Qué es lo que queremos hacer? Colocarlo dentro de un proceso de conversión. Pero para nosotros, en los sistemas de información, un proceso de conversión viene a ser la característica fundamental de utilizar un paradigma, un ciclo de vida. En ese ciclo de vida, usted debe utilizar una metodología, una técnica, un método, debe elegir una plataforma, herramienta de desarrollo del software, debe elegir todo lo que necesita para llevar a cabo lo que usted va a desarrollar. Entonces, son situaciones o escenarios de presentación que si usted no tiene lo apropiado, las herramientas adecuadas, imposible se va a poder trabajar durante toda la fase y los flujos de trabajo que va a durar nuestro proyecto hasta que se pueda generar una corriente de salida. Bien, entonces con esa especificación, por favor, nos vamos al capítulo número 5. Y esto tiene que ver mucho con la parte de entropía y negentropía. Para eso, a ver, ¿quiénes son los jóvenes del capítulo número 5? Mamani Darwin, María Inés Barrios, Solís Supayave y Romero Alvarado. A ver, jóvenes, para la próxima presentación del proyecto, por favor, van a presentar, no se olviden siempre apellido paterno, materno y nombre y ordenado de forma alfabética, ¿ya? Todos los grupos, no solo uno, todos. Comenzamos con el 5, por favor, ¿pueden compartir los jóvenes? O pueden hablar si es que la tienen la definición clara. Buen día, ingeniera. Buen Vamos a día. empezar nosotros con capítulo 5, que es entropía y negentropía. Bien, el siguiente. Dando un concepto, vemos que la entropía surge de la física, de su segunda ley de la termodinámica. Bueno, la segunda ley de la termodinámica dice que no es posible que el calor fluya desde un cuerpo frío hacia un cuerpo más caliente, ¿no? Entonces, una forma también de explicar mejor esta ley dice que utiliza consideraciones probabilísticas. Se basa en la observación de que cuando ciertos estados del sistema son más probables que otros, el sistema siempre se moverá en la dirección del estado más probable, ¿no? Entonces vemos que la entropía es fundamentalmente el concepto es de combinatoria y probabilidad. También vemos que la entropía de un sistema aislado siempre es creciente hasta llegar a un caos final, por lo que cualquier sistema cerrado está condenado a su desorden y su desaparición. Ahí vemos un ejemplo de más o menos de un ejemplo de entropía. Ahí vemos una esfera, ¿no?, formada de un montón de partículas. Un montón de partículas que forman una esfera, ¿no? Ahí a eso se le llama como que tiene poca entropía, ¿no? Y a la derecha vemos que ya está desordenado, ¿no? Eso ya es
que tiene mucha entropía. Otro ejemplo también puede ser de que, por decir, yo dejo un cuarto, ¿no? Dejo un cuarto limpio, acomodado, y me voy de viaje y regreso en 2 meses después. ¿Cómo lo voy a encontrar ese cuarto? Abandonado, así, lleno de polvo, ¿no? Telarañas quizás, lleno de ratas, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que se refiere a que todo sistema cerrado siempre tiende a un caos final. Ahora aquí vemos también 2 ejemplos. Podemos avanzar la diapositiva un poquito más para que lo vean completo. Aquí vemos una jarra, ¿no? Con café. Funciona como un termo, ¿no? En esta ocasión, aquí el café caliente va a mantener su calor, ¿no? Hasta un cierto punto, ¿no? Que ahí se le llama como si tuviera menos entropía, ¿no? Porque no va a llegar a un caos final por lo pronto, ¿no? Y aquí al lado, a la derecha, tenemos que una taza de café dejada al descubierto, ¿no? Y eso tiende a tener mayor entropía, por ende se va a enfriar más rápido, ¿no? Eso es lo que se llama pues, el caos final. También vemos que dice aquí, ¿no? El cambio de estado más ordenados o organizados a estados menor ordenados y organizados, ¿no? Es una cantidad definida y medible. Eso es lo que se llama como entropía, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a ver ahora lo que son los sistemas abiertos con mi compañero Darwin. Bueno, ingeniera, complementando un poco lo que decía mi anterior compañero de la entropía, la entropía normalmente se ve en los sistemas cerrados, ¿no? Estos tienden a tener una vida contada, que cuando pase esto, este sistema cerrado pues ya no va a poder interactuar, ¿no? con otro, no se va a relacionar con nada, no nada del exterior, no consume nada en todo caso, solamente llega a dejar de existir. Y si nos pasamos a lo que es la entropía en los sistemas abiertos, aquí más que todo, todos estos sistemas llevan a organizarse, llevan a tener una vida más estable, llegan a coexistir en todo caso. A diferencia de la entropía, sería lo contrario, que se conoce como la negentropía o entropía negativa. Y esto se aplica a los sistemas abiertos. Y estos sistemas abiertos pueden intercambiar energía y luego estos lo consuman y lo toman haciéndolo o de alguna forma lo expulsan, ¿no? Y para todo este proceso, por ejemplo, aquí como se puede ver en la imagen, podemos ver, ¿no? Una persona que está, por ejemplo, baja de energía por el hecho de que está cansado o no comió, digamos, ¿no? Y si en el proceso de eso, digamos, la persona se alimenta, está consumiendo un recurso, y al rato ya va a poder sentirse mejor, va a poder realizar sus actividades con normalidad. Y esta es la forma de un ejemplo de un sistema abierto que va a poder coexistir, a diferencia de un sistema cerrado que mayormente se da en los objetos que solamente llegan a deteriorarse. Bueno, yo les voy a hablar sobre cómo se genera la negentropía. Entonces, primero ya vimos que la negentropía es lo contrario a la entropía, es decir, que es una medida del orden. Y los sistemas vivos, los sistemas abiertos, compensan lo que es la entropía que ellos generan, extrayendo entropía negativa de su medio. Entonces, si un organismo viviente siempre tiende a una entropía porque todos los organismos algún día van a llegar a morir. Entonces, ¿cómo se genera esta negentropía en un sistema? Es que cuando en el proceso de transformación, si en ese proceso sobra una cierta cantidad de energía, entonces esta energía sirve como base para la creación de la negentropía.
Es por eso que la corriente de salida debe ser mayor que la que se necesita para la corriente de entrada, que otra vez va a volver a entrar en el sistema y va a utilizarlo para su proceso de transformación. Si no es así, el sistema tiende a morir. Por ejemplo, podemos decir que si tenemos una empresa y si esta empresa gasta todos sus recursos, digamos, si es una empresa de fábrica de computadoras y gasta todos sus recursos en fabricar una computadora, entonces esta empresa va a tender a morir porque no va a generar ninguna utilidad y que pueda volver a ingresar como una inversión y para poder seguir manteniendo la empresa. Entonces, esta empresa, si es que gasta todos sus recursos e inversión solo en la producción de computadoras, tiende a morir. Después tenemos que entender el concepto de entropía e información, cuál es su relación entre ellos. Entonces se dice que como la información nos ayuda a combatir la entropía en un sistema, se dice que la información es negentropía, porque nos ayuda a combatir situaciones de incertidumbre y caos. ¿Y cómo se ve esto? Por ejemplo, si queremos viajar a una ciudad y no sabemos qué tipo de ropa llevar, entonces hay muchas probabilidades de que en esa ciudad pueda estar soleado, pueda estar nublado, pueda estar lluvioso, o sea un sitio de calor o de frío, y no sabemos, como no tenemos ninguna información sobre esto, entonces las probabilidades de que esté en alguno de estos estados del clima son las mismas para cada uno. Pero si es que sabemos, por ejemplo, la ubicación de la ciudad a la que vamos a viajar, si decimos que vamos a viajar a la zona del altiplano de Bolivia, entonces ya tenemos esa información que nos va a decir de que probablemente sea un lugar más frío y que esté nublado. Entonces nos va a ayudar a poder elegir el tipo de ropa que vamos a llevar en nuestro viaje. Entonces, en este ejemplo ya vemos de que con esta información combatimos la entropía. Luis, se la escucha muy bien, Harold. Sí, continúe, se le está escuchando bien, está bien su micrófono, así que continúe con la exposición. Bien, jóvenes, entonces entropía y negentropía son teorías demasiadamente importantes. Tiene mayor relevancia en lo que nosotros queremos trabajar. Fíjense que el desarrollo de un sistema de información, cuando usted se dirige a una empresa, a una tienda, donde se puede visualizar de que la información que ellos tienen es manual, entonces usted va a poder ver de que toda esa información que ellos manejan no está ordenada, no está organizada. Fíjense en el simple hecho de vender.
Cuando usted vende, la gente a veces no lo escribe porque hay demasiada gente dentro del lugar, cuando es manual. En otra circunstancia, entrega un recibo. En otra venta, de repente le entrega una factura. En otra venta, de repente lo que hace es tener una nota de venta. Entonces, de pronto, toda esa información va a ser imposible que se pueda verificar o llevar línea a línea lo que se está haciendo. Eso es lo que viene a ser entropía. Además, la persona no va a saber ni cuánto producto tiene, ni cuánto producto va a poder, como le digo, tener en inventario con una cantidad confiable para que se pueda decir cuánto se tiene. Pero ahora, imagínense si esta empresa trabaja con un sistema de información. No hace falta de que ella vaya y mire su inventario, esta persona, y vea si tiene o no en stock esa cantidad. Con el simple hecho de mirar le va a decir, de este producto a usted le queda 5 y la persona que viene a comprarle le quiere comprar 15. Entonces usted dice, ¿sabe qué? No tengo 15, tengo 5. Pero si hubiese sido una empresa o una tienda donde no tiene ningún control, va a ir y va a mirar y lo va a contar. No sé si lo entienden, está perdiendo el tiempo, no tiene la información precisa, no va a saber hacer un arqueo de caja porque no va a saber ni cuánto vendió ese día. Si ha vendido mucho sin haber anotado, difícilmente va a poder recordar en su mente cuánto han sido los montos que ha vendido o qué productos salieron. Entonces, eso van a poder verlo siempre ustedes que puedan visualizar el tipo de información que se ve en un lugar. De pronto, estas personas, ¿cómo saben que están ganando? Saben porque tienen su capital y tienen todos sus productos, pero cuando miran otro tipo de escenario donde de verdad, en vez de entropía, se ha convertido en una negentropía, la información está en orden, todo está en línea, cambia el escenario, es totalmente diferente. Eso es lo que nosotros hacemos para que se pueda trabajar dentro de este esquema funcional. Vamos a continuar con la última exposición, una más por el tiempo. Solamente vamos a hacer el capítulo 6 y el 7 y el 8 lo dejamos para la siguiente clase, ¿ya? Tengo un solo estudiante acá, no sé si es que ha trabajado solamente Marco Antonio Cruz Rojas, ¿se encuentra en la sala? Marco Antonio, a ver, prenda su cámara, Cruz Roja. ¿Usted solo ha trabajado? Marco, ¿por qué solamente de integrante está su nombre? Si le dije que puedan hacer grupo entre 3 o 4 personas. ¿No funciona su micrófono, Marco? Su micrófono, enciéndalo, es que está apagado su micrófono. Ahora sí. ¿Se escucha bien, ingeniero? Sí, ahora sí lo escuchamos. No había integrantes, por eso lo hice solo. Ya, entonces vamos de una vez, por favor, vamos haciendo un resumen. Voy a compartirlo desde otro usuario, la diapositiva. Ya. Capítulo 6. Principios de organicidad. El mundo en equilibrio. El mundo puede ser considerado un sistema o un conjunto de sistemas o subsistemas. Los subsistemas serían los países, que de una manera están relacionados entre sí. Si de manera dinámica existe entre ellos un conjunto de intercambio de energía y procesos, cada acción que toma un sistema o un país, que es un sistema, puede afectar de manera significativa a otros sistemas, que son otros países. Esto podemos verlo cuando el precio del petróleo sube. Entonces, esto genera una inflación global que hace que los precios de la materia prima de todos los demás países empiecen a aumentar de precio. La explicación de Newton.
Newton definió muchas leyes sobre el movimiento, entre ellos nos explica que todo cuerpo está en equilibrio en un estado de quietud o en movimiento recto uniforme, a menos que sea obligada a cambiar de dirección aplicada por una fuerza. En este capítulo vamos a ver, vamos a aprender a cómo reconocer qué es un sistema. Para definir o reconocer qué es un sistema, tomemos en cuenta esta ley. La variabilidad total del sistema debe ser menor a la variabilidad de la suma de los subsistemas. En este caso, la Tierra es un sistema que rota sobre su propio eje y gira alrededor del Sol. No tiene mucha variabilidad y es menor a la variabilidad de los subsistemas que tiene el planeta. Los subsistemas del planeta Tierra serían los países que tienen mayor variabilidad. La suma de todos los países tendría una mayor variabilidad que la variabilidad total de la Tierra, que solo gira sobre su propio eje y da la vuelta, gira alrededor del Sol. Y los países tendrían también sus propios subsistemas, que serían las personas. Las personas seríamos subsistemas de cada país. Y a la vez, las personas, nosotros tenemos subsistemas que están dentro de nosotros, que serían en este caso los órganos humanos. Y los órganos humanos, así como el corazón, que sería un subsistema o sistema total, la suma de la variabilidad del sistema total, que es el corazón, sería menor a la suma de la variabilidad de los subsistemas, que serían la célula. Con estos ejemplos podemos identificar qué son sistemas y qué son subsistemas. La evolución en equilibrio. Si bien sabemos las cosas ya no son como antes, si comparamos el mundo en el año 1950 con el mundo en el 2020, es muy diferente porque ha habido cambios. Las tecnologías mejoran, los sistemas de salud son mucho más eficientes y vamos mejorando por la acumulación de información. Pero todo pasa en rasgos muy pequeños que luego se van acumulando y luego se ve una gran diferencia. Aquí vamos a entender con los conceptos ya vistos, vamos a poder entender con más claridad qué son los principios de organicidad. Existe una teoría de la entropía que señala que todo sistema es atacado por fuerzas entrópicas que tienden a desorganizar y a destruirlo. Los sistemas sobreviven a estas fuerzas entrópicas usando energías para aplicar una fuerza negativa llamada negantropía. Básicamente nos dice que todos los sistemas son atacados por fuera por unas fuerzas entrópicas que solo tienen el objetivo de destruir el sistema que está en equilibrio. Si tomo un ejemplo, sería el cuerpo humano, que es un sistema. Afuera hay un montón de virus que entran a nuestro cuerpo y solo quieren destruir, la finalidad del virus entonces es solo destruir nuestro sistema y básicamente que la persona muera. Y aquí, para sobrevivir a estos ataques de entropía, es necesario que el cuerpo reaccione de una manera usando energía que sería la negantropía. Voy a hacer un ejemplo de una empresa o una organización. Una organización tiene como fin usar energías importadas de otros sistemas para transformar en un producto o servicio. Cuando las organizaciones son capaces de no usar toda la energía en la transformación y usan el excedente en acciones que le ayuden a controlar su tendencia natural al desorden, están generando negantropía, de esa manera volviendo todo en orden. En este ejemplo, podríamos considerar que esta organización o empresa tiene 10 trabajadores máximo y los 10 tienen que recibir el producto, elaborarlo y venderlo. Pero la empresa logra hacer que solo 8 personas se encarguen de hacer todo el trabajo y aparta de 2 personas para que cuando venga el desorden a la empresa o esté desordenada, estas 2 personas logren hacer que la empresa quede ordenada y que todo siga en equilibrio. De esa manera usan el excedente de energía, que en este caso serían esas 2 personas, para que en la empresa no haya desorden y haya equilibrio. Parece ser que existe una tendencia natural inherente a los sistemas vivos hacia la organización. Básicamente, toda la vida trata de estar organizada, así como en la sociedad y en el mundo animal. La vida trata de estar organizada siempre.
La energía es la que denominamos negantropía. Por lo tanto, el principio de organicidad operará en la medida que el sistema sea capaz de generar este exceso de energía. Un sistema rodeado de un medio abundante de energía normalmente se desarrolla y crece. Cuando empieza a escasear esa energía, entonces el sistema empieza a languidecer, y si esto continúa por cierto tiempo, principia a desintegrarse, perdiendo organización, lo que finalmente lo conduce al caos, a la destrucción y a su desaparición. Es todo en general. Bien, dejamos de compartir entonces, por favor. Bien, jóvenes, entonces hemos visto la parte del equilibrio con las leyes, incluso donde se pueden visualizar distintas características. Es muy importante poder trabajar bajo este ámbito para que se pueda prácticamente ver cómo es la explicación newtoniana, la explicación de la teoría general de los sistemas, cuál es la evolución del equilibrio, cómo se puede ir ya alcanzando el principio de la organicidad. El principio de la entropía es un elemento desorganizador, sin embargo, lo contrario, la negentropía, viene a ser ya la organización. Entonces, bajo estas características, se puede ver de que la negentropía es demasiado importante. Entonces, la palabra sinergia, recursividad, negentropía son parte de lo que son los sistemas de información. Entonces, estamos capturando cuáles son las propiedades adecuadas para que nosotros podamos considerarlo cuando ya vayamos haciendo el proyecto. Entonces, hoy día finalizamos con el capítulo 6, continuamos el día miércoles solo con 2 exposiciones ya, que sería el capítulo 7 y el 8 para continuar trabajando. No se olviden de que si la plataforma está habilitada hoy día le voy a crear una actividad para que vayan presentando ustedes el nombre de los integrantes más los 3 posibles proyectos que ustedes